Qué gozo, qué placer saludarles nuevamente, queridos hermanos, amigos, hermanos, líderes. Es una alegría saludarles de nuevo. Eh, Quisiera unirme al deseo de Dios para su iglesia, que cada uno de ustedes reciban la bendición de Dios y que al estudiar juntos la palabra de Dios podamos seguir siendo edificados en Cristo Jesús nuestro Salvador. La lección de esta semana se titula El gran plan cristocéntrico de Dios. Sin duda alguna, has estado disfrutando cada una de las partes de los capítulos de Efesios. Estamos estudiando ya la carta a los Efesios y ha sido de gran bendición. Así que esta semana tenemos un versículo que es el versículo de memoria y es la base del estudio para esta semana. Lo encontramos en Efesios 1:3. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo Jesús nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Qué maravilloso, ¿verdad? Desde aquí nosotros miramos cómo el apóstol Pablo enfoca esta carta y hace un llamado a venir y confiar en Cristo Jesús nuestro Salvador. Como esta lección es con fines instructivos, dirigidos especialmente para los líderes, para aquellos hombres y mujeres que sábado con sábado se paran enfrente de la iglesia, enfrente de su grupo pequeño, para compartir de esa manera el estudio de la semana. He dividido esta lección en tres partes importantes que van a ser de mucha ayuda para poder concretar, para poder entender el mensaje de esta semana. La primera parte lo hemos titulado El regalo de Dios. La segunda parte, Vivir para su gloria. Y cerramos entonces con una tercera sección que hemos titulado Garantía de su promesa. Comencemos entonces con la primera parte de este estudio, el regalo de Dios. El capítulo 1 de Efesios dice que Dios nos ha bendecido con bendiciones espirituales. En el versículo 3 es una declaración interesante que Pablo dice allí, bendiciones espirituales. Para la palabra espirituales, Pablo utiliza la palabra griega neumáticos, que da a entender inmediatamente que estas bendiciones llegan a la vida del creyente gracias a la obra del Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Por lo tanto, lo primero que el apóstol Pablo menciona en el versículo 4 y versículo 5 es que Dios nos ha escogido a nosotros desde antes de la fundación del mundo para vivir en santidad, para ser salvos por su gracia y por su amor. ¡Qué bendición! Esto indica que el plan de Dios estaba antes de la fundación del mundo, el plan de salvarnos a nosotros. En el versículo 5, Pablo introduce una idea interesante. Él dice, nos predestinó para ser adoptados como sus hijos. Nos predestinó. La palabra predestinación puede causar un poco de ruido, ya que en algún momento, ¿verdad?, uno de los expositores más grandes de esta corriente de la predestinación es Juan Calvino. Él decía que Dios nos ha elegido para ser salvos o para perdernos, ¿verdad? Y no importa lo que el ser humano haga o deje de hacer, finalmente se salvará o se perderá. Sin embargo, si seguimos esta corriente de pensamiento, podríamos entonces dejar a un lado el amor de Dios y esa característica especial con la que Dios dotó a sus criaturas, la libre elección. Así que la idea de que Él nos escogió del versículo 4 y la idea de que Él nos predestinó del versículo 5 no son ideas independientes, más bien son ideas que se complementan. Es decir, Dios en su inmenso amor nos escogió, nos predestinó a todo ser humano, no importa qué, no importa dónde viva, no importa quién es, a todos nos ha elegido y nos ha predestinado para ser salvos. Es decir, nos da la oportunidad de ser salvos. Sin embargo, cada uno de nosotros elegimos si aceptar ese regalo inefable de Dios, que es la salvación, la redención, a través de Cristo Jesús. Lo siguiente que el apóstol Pablo dice que Dios ha hecho a favor de nosotros se encuentra en el versículo 7 del mismo capítulo 1. Él dice que en Él nosotros hemos sido redimidos, es decir, en Cristo Jesús, por su sangre, hemos sido redimidos y además de ello también hemos sido perdonados. ¡Qué maravilloso! Él nos ha redimido, nos ha rescatado, nos ha perdonado, nos cubre.
¿verdad? Esas equivocaciones que nosotros tenemos pueden ser cubiertos gracias al perdón que podemos gozar por la sangre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Esta idea del apóstol Pablo es ampliada en el capítulo 2, versículos 1 en adelante. Él dice que nosotros en otro tiempo vivíamos, ¿verdad?, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias a la obra que Cristo Jesús hizo de morir por nosotros en la cruz del Calvario, de derramar su sangre preciosa a favor de nosotros, podemos ser redimidos y podemos ser perdonados. Gloria sea su nombre. Por esa razón, nosotros le recibimos, le aceptamos y le amamos. La idea número 3 que el apóstol Pablo introduce aquí en el capítulo 1, ¿verdad?, en relación al gran regalo que Dios nos ha hecho, es que Él desde el principio tenía un plan maravilloso, un plan cristocéntrico. Y en el versículo 9 y 10 dice el apóstol que este plan estaba en secreto. Sin embargo, aunque estaba en secreto, se había decidido realizar. Dios había tomado la decisión de realizarlo para que a su tiempo, en su debido momento, escuchen bien, este plan se llevara a cabo. Y este plan tenía un solo propósito: unificar a los seres humanos, unificarnos también a los seres humanos con Dios, derribar ese muro que el pecado había levantado entre Dios y los hombres. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. ¡Qué maravilloso! Todo esto podemos reflexionar con nuestra clase, apreciados líderes, en esos momentos especiales que tendremos el día sábado. Pasemos entonces a la segunda parte del estudio de esta mañana. La segunda parte emerge y depende del capítulo 1, versículos 11 y 12 de la misma carta a los Efesios. Dice así la palabra de Dios: En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y entonces dice a continuación: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que permanentemente esperamos en Cristo, para la alabanza de su gloria. Es decir, después de entender que hemos recibido tantas bendiciones, hermosos regalos de Dios para nosotros, nos eligió, nos amó, nos redimió, nos perdonó, entonces lo único que nosotros tendríamos que hacer es tener una vida que honre y glorifique a nuestro Padre Celestial. ¡Qué maravilloso! Por dos razones. Porque nosotros hemos recibido una herencia de Dios. En el versículo 11, que ya leímos en su momento, lo dice: nosotros hemos recibido una herencia de Dios. Pero no solamente hemos recibido una herencia de Dios. En el versículo 18, si tú lees detenidamente ese versículo, dice que nosotros somos herencia para Dios. Es decir, nosotros fuimos entregados como una herencia para Dios gracias a la muerte de Cristo Jesús. Entonces, entendiendo todo ello, ¿por qué no vivir una vida de alabanza, de honra y de gloria para nuestro Dios? Ese es nuestro desafío. Esa debe ser nuestra convicción. Esto nos conecta con la parte última, la parte número 3 de nuestro estudio. Para ello, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer Efesios 1, 13 y 14. Miren lo que dice allí el apóstol Pablo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¡Qué maravilloso! En este versículo, el apóstol Pablo bosqueja el proceso de la conversión. ¡Qué interesante!, ¿verdad? Él apunta y señala 4 pasos que el ser humano necesita dar para ser convertido, para recibir a Cristo Jesús, para recibir la herencia. Número 1, miren cómo aparece allí. Ahora vamos a enumerarlos. Dice el apóstol que en el proceso de la conversión el ser humano necesita oír primeramente la palabra de verdad. Después necesita creer en el evangelio, esa palabra de verdad que ha escuchado. Número 3, después de creer el evangelio, entonces recibe el sello del Espíritu Santo. Y finalmente es redimido, recibe la redención por la gracia de Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! Sin embargo, si te das cuenta, en todo el proceso de la conversión es importante la obra del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? En el mismo versículo nosotros podemos entender y mirar
que el Espíritu Santo va en dos direcciones. Número uno, el Espíritu Santo sella a los creyentes como propiedad de Dios. ¡Qué maravilloso! Es decir, desde el momento en que la persona decide creer, desde el momento en que el ser humano decide aceptar a Cristo Jesús, el Espíritu Santo lo sella como propiedad legítima de Dios. ¡Qué maravilloso! Esto es muy profundo y vale la pena reflexionar con nuestros hermanos, con la clase, incluso con la familia, para mirar de qué manera nosotros podemos llegar a ser propiedad de Dios y qué significa, qué implica ser propiedad de Dios. Número dos, en el proceso de la salvación, el Espíritu Santo constituye una garantía, un adelanto de las promesas de Cristo Jesús. Es decir, Cristo Jesús, Dios, a través de Cristo Jesús ha hecho provisión para nuestra salvación. Tenemos que vivir una vida que honre y glorifique su nombre. Sin embargo, para tener la garantía de la salvación, de que seremos salvos, entonces Cristo Jesús nos ha dado y nos ha prometido el don del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que nos garantiza, es el Espíritu Santo que nos capacita, es el Espíritu Santo que nos habilita para que podamos ser salvos para honra y gloria de nuestro Dios. Finalmente, quiero entonces compartir contigo dos citas maravillosas. La primera está allí en la lección. Dice así: ser redimidos es ser tratados como una persona, no como un objeto. Qué interesante. Es llegar a ser ciudadanos del cielo en lugar de esclavos de la tierra. Qué bendición entender esta parte, ¿verdad? Ser libres en Cristo Jesús. Y la cita número 2 es una cita del Camino a Cristo. En la página 58, Elena de White dice lo siguiente: en el don incomparable de su Hijo, Dios ha rodeado al mundo entero con una atmósfera de gracia tan real como el aire que circula alrededor del globo. Todos los que elijan respirar esa atmósfera vivificante vivirán y crecerán hasta la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Decide respirar ese aire que vivifica. Decide vivir con Cristo Jesús. No lo podemos lograr solos. Necesitamos al Espíritu Santo, que nos fortalece, que nos capacita, que nos alumbra, que en algún momento nos reprende, para que podamos finalmente recibir la herencia que ha sido preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Que el Señor te bendiga y que el estudio de esta semana pueda traer mucha bendición y crecimiento a tu vida espiritual.